Pues muchísimas gracias, Antonella, por esta presentación, esta invitación y bueno, bienvenidos a todo tu auditorio. ¿Cómo fue, Natalie, esa decisión por la ingeniería en física que tomaste en tu vida? Vaya, esa es una pregunta un poquito compleja. Eh, Cambié varias carreras antes de llegar a ella. Pasé por medicina, quise entrar a biología, no me aceptaron el cambio. Entré a ingeniería biomédica y nada, era un fiasco. No encontraba yo mi camino hasta que me di cuenta, bueno, un tío me dijo, no sueltes los estudios, ¿qué es lo que quieres hacer como maestría? Y fue que dije que quería yo trabajar con temas de medio ambiente. En esa época todavía no existía una carrera enfocada en medio ambiente. Y entonces fue cuando vi que tanto la ingeniería en química o la ingeniería en física me permitiría acceder a posgrados en esas líneas y bueno, fue que escogí ingeniería física y la verdad es que me encantó como carrera. Es muy conceptual y permite un análisis, digamos, de las perspectivas como muy amplias, ¿no? Y luego vino la gestión del agua, o sea, la maestría en ciencias de la gestión del agua. Algo definió por esa especialización, ¿no? Claro, en el Inter entre la carrera y la maestría, trabajé como diplomática era consejera de prensa local en la Embajada de Francia, entonces me tocó leer cantidades de notas informativas, tele, radio, intranet en ese momento todavía era otro tipo de comunicación interna entre embajadas. Y bueno, al ser responsable de leer y de crear los dossiers para cada uno de los departamentos, pues me di cuenta que el agua era el, la problemática clave que íbamos a tener que lidiar como planeta. Y fue ahí que renuncié a eso. Tenía yo también una revista de artes visuales. Dejé ambas y me fui a Francia a hacer este posgrado. Y hoy sigue Y siendo el claro, agua y una... desde ahí no lo he dejado. Bueno, es ya una pasión y bueno, hoy en día vemos que realmente no me equivoqué. Es el tema y tanto para los seres humanos como todos los seres vivos de este planeta, ¿no? Sin dudas. Y sos parte de Redes del Agua Latinoamérica. ¿Qué es, de qué se trata y cómo trabajas hoy, Natalie? Bueno, Redes del Agua Latinoamérica es una plataforma, digamos, de coordinación y de comunicación que tenemos entre las organizaciones de sociedad civil de México, Centroamérica y Sudamérica. La intención, bueno, ¿cómo nace? En realidad nace de las redes del agua, en inglés Freshwater Action Network, que existen en México, Centroamérica y con menos presencia en Sudamérica, pero digamos que a lo largo de los años América Latina ha perdido presencia en los diálogos internacionales y ha perdido digamos, capacidad, no sé si la capacidad, pero ha perdido los espacios para poder incidir e influir en los marcos legales, tanto internacionales como regionales, ¿no? Entonces, lo que buscamos como sociedad civil es reincentivar esta necesidad y repriorizar el tema de agua, saneamiento, higiene, pero en su amplio sentido como la gestión del agua sustentable y equitativa. O sea, lograr la gestión del agua sostenible y equitativa en todos los países de América Latina, tanto en lo urbano como lo rural, ¿no? Entonces, históricamente, las zonas rurales han quedado completamente abandonadas digamos, en cuanto a los programas y políticas públicas de los países de América Latina, enfocándose sobre todo en las zonas urbanas, pero ni siquiera las zonas periurbanas, ¿no? Entonces, tenemos una desigualdad tremenda en toda América Latina. Y particularmente hablando de acceso al agua, el saneamiento, higiene, pues tenemos una enorme desigualdad entre las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no?
dejando pues un poquito como a la libre de Dios el acceso al agua en estas comunidades rurales. Y bueno, como resultado realmente las poblaciones pues no pueden vivir sin agua, ¿no? Entonces lo que ha estado sucediendo en todo el continente eh, es que las comunidades se tienen que organizar y gestionar, digamos, al menos el acceso al agua, y se le conoce hoy en día a esto como la gestión comunitaria del agua, ¿no? Es llamativo Entonces, porque la zona rural es quien abastece también a la zona urbana de alimentos. es esa misma ruralidad que abastece de alimentos, y no solamente abastece de alimentos, abastece también de agua, porque toda la conservación de estas microcuencas de forma adecuada permite que haya una correcta recarga y recuperación de aguas superficiales también a través de ríos, barrancas, para las diversas presas que están abasteciendo las ciudades, ¿no? Entonces, por supuesto que la ruralidad está totalmente integrada a las ciudades. Sin embargo, no se les ha visto como tal, ¿no? No se les ha visto como esos guardianes del agua y esos guardianes de la alimentación que necesitamos en las ciudades. Y entonces tiene que empezar a haber una corresponsabilidad entre los que vivimos en la ciudad y los que vivimos en las zonas rurales, ¿no? Un mayor reconocimiento de estas poblaciones que viven en Cuenca Arriba, Cuenca Media, y que finalmente permiten que haya una disponibilidad de agua mayor o menor en estas microcuencas, ¿no? A mayor deforestación, menor la posibilidad, digamos, de que la tierra vaya recuperando, infiltrando agua, y mayor deforestación también se va llevando el suelo. Entonces vamos perdiendo también los suelos fértiles cuando van pasando por estas zonas, ¿no? Natalie, hoy en día coordinas un proyecto de acceso al agua y al saneamiento en zonas rurales muy diferentes de lo que es la Mixteca oaxaqueña. ¿Cómo es esa región? ¿Qué características productivas tiene y qué características agronómicas también? Bueno, la región de la Mixteca oaxaqueña es una de las zonas más pobres que tiene México, y no solamente en temas de pobreza económica, digamos, pero también pobreza hídrica. Eh, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, son estados que han sido abandonados en cierta forma en todas sus zonas rurales en cuanto al acceso a los servicios básicos, ¿no? Y es donde tenemos mayor retraso y menor cobertura de acceso al agua y al saneamiento en estas poblaciones rurales dispersas, ¿no? La excusa siempre ha sido que es muy caro llevar esos servicios a estos pueblos que están como retirados. La Mixteca en particular es una zona donde es muy árida, ha tenido un alto índice de deforestación, porque es la única forma en la que se pueden cocinar estas poblaciones, talando, usando leña para su cocina, pero no nada más, sino también han encontrado una forma de ir generando, digamos, el trabajo de cerámica, y entonces, claro, si son las únicas fuentes de acceso a trabajo que pueden llegar a tener las mujeres en estas regiones, pues también vas teniendo esta deforestación si no hay la información adecuada, si no hay el acompañamiento adecuado a estas comunidades para frenar esto, ¿no? Entonces, claro, esta deforestación tiene ya varias décadas, y esto junto con la poca ganadería que tienen, que son cabras, pues terminan acabando con la cobertura vegetal. Entonces tenemos un gravísimo problema de falta de infiltración de agua, de pérdida de suelos, que cada vez con, digamos, con el incremento de temperaturas que tiene que ver con el calentamiento global, junto con la deforestación y luego la contaminación, pues terminamos con esa mezcla tremenda en la que las pocas fuentes
de agua que pueden tener estas comunidades están terriblemente contaminadas con materia fecal, con E. coli, que bueno, que son bacterias, o sea, bueno, que son fuentes de enfermedad gastrointestinal muy graves, y en algunos casos también hemos encontrado metales pesados, básicamente por el mal manejo de residuos, porque no existe el manejo de residuos en estas comunidades. Entonces hay un gran abandono, digamos, por parte de la Federación, de los estados a estas comunidades rurales dispersas, alejadas, ¿no? ¿Y cuál es tu visión, incluyendo, ¿no?, esta realidad de la región de la cual estamos hablando, repaso que es la Mixteca oaxaqueña, integrando a las semejanzas con otros lugares de Latinoamérica? ¿Cuál es la visión rural de nuestra zona que compartimos juntas? Pues toda la región de América Latina se ha enfocado a proveer de los servicios básicos a las ciudades, ¿no? Medianas o grandes, pero incluso pequeñas. Aquí, digamos, en México tenemos lo que es la federación, luego tenemos los estados y en cada estado tenemos una serie de municipios. Estos municipios tienen una cabecera municipal y lo que termina sucediendo es que los presupuestos se concentran en el uso, digamos, de los presupuestos se concentra en esta cabecera municipal, y todos los demás comunidades que viven más alejadas de esta cabecera municipal, pues quedan un poquito teniendo que arreglárselas. Entonces, esta situación la hemos visto en Centroamérica, la hemos visto en países en Sudamérica, e incluso, bueno, se han dado proyectos de intercambio de experiencias o de alternativas de solución que hemos estado desarrollando en la Mixteca, y en otras zonas, ¿no? En Veracruz, en Chiapas, en Guerrero, en la Mixteca oaxaqueña. Se han estado también desarrollando proyectos integrales en donde se busca proveer a los hogares de una cisterna de captación de agua de lluvia, autoconstruida por la propia comunidad, asociado a un huerto que permite también una entrada de dinero a las mujeres que generalmente no tienen un acceso, digamos, a trabajo, y entonces esto se puede convertir en un pequeño ingreso a las mujeres que a pesar de que es muy poquito, permite enfrentarse a estas desigualdades que se viven en la pareja por sistemas patriarcales y machismo. Y entonces ayuda a las mujeres también a poder decidir si pueden mandar o no a sus hijos a la escuela, porque claro, cuando vives lejos, tienes que mandar a tus hijos a la escuela y tienen que pagar el transporte de ida y de vuelta. Entonces, este tipo de proyectos que van viendo diversos elementos. Está el huerto, que pueden comer mejor alimentos porque son huertos orgánicos, tienen acceso a agua para el huerto, pero también tienen un sistema de potabilización que les permite tener agua para beber. Y esto en conjunto con también una visión un poquito más amplia en donde se van dando cuenta del impacto del mal manejo, digamos, de las heces, ¿no? Son zonas en las que la defecación al aire libre sigue existiendo. América Latina sigue teniendo un alto nivel de defecación al aire libre, porque si bien, al menos por ejemplo en México, el acceso a un saneamiento, que es el derecho humano al saneamiento, es el acceso a un sanitario que sea seguro, que sea salubre. Y eso realmente se tiene difícilmente en las zonas rurales. Se tienen letrinas, pero la gente ya ni siquiera quiere ir a esas letrinas de lo insalubre que son. Entonces, si no hay un buen sistema que esté manejando estas heces, se convierte una vez más en un foco de enfermedad. Y esto se repite en varios países en Centroamérica, en varios países en Sudamérica, en Perú, en Chile, incluso en Argentina, en temas de acceso al agua, tienen las mismas realidades en estas zonas rurales. Entonces, por eso es que desde Redes del Agua, a nivel América Latina, estamos promoviendo los acuerdos público-comunitario, es decir, no estamos
eximiendo a los gobiernos locales de su responsabilidad ante la realización del derecho humano al agua y saneamiento, sino estamos planteando que la comunidad es un actor fundamental y muy útil para poder entre el gobierno local y la comunidad tener acuerdos público-comunitario para poder ir reduciendo esa brecha de desigualdad que hay en el acceso al agua y el saneamiento. Entonces, es uno de los 10 puntos, digamos, que tenemos como redes del agua América Latina y que buscamos promover en las distintas plataformas, tanto de Naciones Unidas como, por ejemplo, el Foro Mundial del Agua o los foros alternativos también en torno al agua y el saneamiento.